En Mateo capítulo 13, versículo 9, el Señor Jesús dice, quien tenga oídos para oír, que oiga. Obviamente no se refiere al oído natural. Si tienes capacidad auditiva, seguramente ya conoces lo que se dice. Aquel que no puede escuchar, no requiere de escuchar. Lo que Jesús dice se asemeja a lo que escuchaba de mis padres en mi infancia. Normalmente usaban la expresión escucha bien. Ese escucha bien significa presta atención, no dejes que entre por un oído y salga por el otro, digiere esto. En cuanto a las cosas espirituales, debemos entender la importancia del consejo de Jesús. Para tratar este tema, lo dividiré en 3 partes. Tendremos 3 videos, cada uno con inicio, medio y fin. Sin embargo, tendrán más sentido si se ven en conjunto. En el primero, quiero destacar la responsabilidad de quien escucha según lo que estamos presentando aquí. Esta era la énfasis del primer video. En el segundo, quiero mostrar el contexto en que Jesús dice esto, que es la parábola del sembrador y los tipos de suelo que presenta. Y luego, en tercer y último lugar, en el tercer video, hablaré sobre la importancia de buscar el verdadero conocimiento, el verdadero entendimiento, que es más que procesar datos, es tener acceso al entendimiento espiritual. Y estoy seguro de que esta comprensión bendecirá ricamente su camino cristiano, su relación con Dios. Actualmente me encuentro en Estambul, Turquía, para difundir una palabra adicional. Y como ya introduje el tema, quiero hablar sobre la responsabilidad de quien escucha la palabra. El Señor Jesús hace la declaración: quien tiene oídos para oír, que escuche en un contexto específico. Este es el contexto de la parábola del sembrador, una de las más conocidas. Mateo en el capítulo 13, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, leemos que les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar, y parte cayó al borde del camino, y las aves vinieron y la comieron. Otra parte cayó en suelo rocoso, donde había poca tierra, y creció pronto, pues no era profunda. Al salir, el sol la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra al final cayó en buena tierra y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces Jesús dice, quien tiene oídos para oír, que oiga. Luego, al explicar la parábola del sembrador, desde el versículo 18, Jesús dice, escuchen, por lo tanto, lo que significa la parábola del sembrador. Verso 19, a quienes oyen la palabra del reino y no la entienden, el maligno arrebata lo sembrado en el corazón. Esto es lo sembrado al borde del camino, lo que se oyó de la palabra. El verso 20, lo sembrado en roca, es el que oyó la palabra y la recibió con alegría. Nuevamente oyó la palabra. 21, pero no tiene raíz en sí mismo, siendo de corta duración. Cuando llega la angustia o la persecución por causa de la palabra, pronto se escandaliza. 22. Lo que se sembró entre espinas es lo que sucedió con la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la atracción de esta riqueza ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Lo que tenemos en común hasta ahora en estos 3 tipos de suelo es que escuchan la palabra, y en el cuarto lo mismo, pero lo que fue sembrado en buena tierra es lo que escuchó la palabra y la comprende. Este da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Así, tenemos un suelo sin fructificación, donde la semilla no germina. Tenemos 2 donde la semilla germina, pero el proceso es abortado, tanto en suelo rocoso como en terreno pedregoso. Y por fin tenemos un suelo donde no solo hay fructificación, sino fructificación exponencial. Todos ellos oyen la palabra, pero la forma en que se escucha la palabra es lo que determina el resultado de lo que la palabra puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Y esta es la énfasis que quiero dar en esta primera parte del mensaje, la responsabilidad de quien escucha. Es necesario entender que la manera en que escuchamos la palabra de Dios determina lo que podrá producir en nuestras vidas. En el libro de Hebreos se dice que esa generación no pudo entrar en la tierra prometida. Hebreos 3:19 dice que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Después, algunos versículos más tarde, el autor dirá que la palabra no se mezcló con fe en el corazón de quienes la oyeron. Esto implica que quien escucha debe hacerlo de forma correcta, no solo buscando el entendimiento,
sino mostrando la actitud adecuada, la respuesta correcta a la palabra liberada. Y aquí quiero destacar este punto sobre la responsabilidad de quien escucha. Debemos entender que en toda escritura, en todo lo que leemos sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas, también siempre indica la responsabilidad que el hombre tiene de interactuar con la manera en que Dios actúa con nosotros. Esto significa que Él no hace todo solo. Evidentemente, no podemos nada sin Él. En Juan capítulo 15, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. No podemos excluir a Dios de esta ecuación en absoluto de ninguna manera. Lo que no podemos es deducir que todo depende solo de Él. Entonces, la palabra dará fruto en la vida de uno porque quiere y en la vida de otro no porque no lo desee. Cuando Jesús dice, quien tiene oídos para oír, que oiga, está indicando que la manera en que oyen determina el resultado que tendrán. Es curioso que entre la presentación de la parábola y su explicación hay un contenido adicional. Y en este contenido, el elemento que Jesús menciona, hay algo que no se puede pasar por alto. En el versículo 10 leemos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús respondió, porque a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Si solo lees el versículo 10, parece que Jesús decidió quién entiende y quién no, pero observa la explicación, verso 12, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Si el tema de la discusión es la comprensión, significa que quien ya tiene un cierto nivel de comprensión, porque hubo apertura y receptividad, pues la manera en que escuchamos determina si habrá o no entendimiento. Para ellos, Dios da más. Pero para aquel que no tiene, para el que escucha de forma tardía, para el que cierra sus oídos, hay momentos en que vemos a Jesús censurando a los discípulos por este tipo de actitud. En Marcos 8, por ejemplo, a partir del versículo 17, Jesús en el barco les dice a sus discípulos, ¿tienen oídos y no oyen? ¿Tienen ojos y no ven? Porque hay momentos en que nuestra actitud puede afectar el proceso. Verso 13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, y así se cumple. En ellos se cumple la profecía de Isaías, oyendo oirán y no entenderán, viendo verán y no entenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto duro. Oyeron con los oídos tapados y cerraron los ojos. No es que Dios endureció su corazón y no pudieron oír. La Biblia dice que porque cerraron los oídos para no oír, su corazón se endureció. Entonces el texto dice, para que no suceda que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y sean curados. Pero el contraste que Jesús presenta después es notable. Bienaventurados, sin embargo, son los ojos de ustedes porque ven. Bienaventurados son los oídos de ustedes porque oyen. A diferencia de los otros, ustedes están abriendo su corazón. Verso 17. Pues en verdad les digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que ustedes están viendo, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes están oyendo, pero no oyeron. Aquí Jesús destaca no solo el privilegio que ellos tenían, sino la responsabilidad que tenían de actuar en el nivel del privilegio ofrecido y prestar atención a la palabra. En Hechos capítulo 16, verso 14, la Biblia dice que cuando Pablo estaba predicando en Filipos, había una mujer llamada Lidia de Tiatira que los escuchaba. El texto dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que era vendedora de púrpura y temía a Dios. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Primero, la Biblia dice que ella escuchaba su disposición para oír. En segundo lugar, Dios le abre el corazón para que esté atenta a lo que eligió escuchar. Lo que tenemos aquí es interacción por su disposición a escuchar. Dios abre su corazón para que ella entre en un nuevo nivel de comprensión. Así que lo que tú y yo debemos entender es el orden del proceso. La decisión de querer entender permite que Dios nos eleve a un nuevo nivel de comprensión. No es la decisión de Dios sobre cuánto quiere que comprendamos la que decide cómo actuamos. Entonces, observar esta progresión es muy importante. En el Salmo 119, desde el verso 27, hay una oración que merece ser mencionada y que encaja perfectamente en el contexto que estamos explorando. Salmo 119, 27.
Hazme comprender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Él ora por un entendimiento que no puede alcanzar solo. Mi alma se consume de tristeza. Fortaléceme según tu palabra. Aparta de mí el camino de la falsedad. Favoréceme con tu ley. Todo el tiempo el clamor es por la acción de la palabra, por los beneficios que trae, por lo que producirá en él. Ahora, dice en el 30, he elegido el camino de la fidelidad y decidí seguir tu juicio. La elección y decisión fue de él. Luego dice, a tus testimonios me aferro. Señor, no permitas que la inacción me corrompa. Solo así seguiré tus mandatos con sabiduría e iluminación suficiente para comprender. Aquí, en la declaración del verso 32, él dice, decidí comprender, entré en el nivel de comprensión, estoy clamando para que el Señor me dé más, y cuando me dé más de lo que tengo, sin duda me profundizaré en esta senda. En los versos 33 y 34, él dice, enséñame, Señor, el camino de tus decretos, y lo seguiré hasta el final. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Dios no está excluido del proceso de buscar entendimiento, pero el hombre tampoco lo está. Entonces, el salmista señala su propia decisión mientras destaca la dependencia de Dios para avanzar en lo que decidió. Este elemento se llama interacción. Tú y yo necesitamos entender. Jesús dice, quien tiene oídos para oír, que oiga. En las 7 cartas a las iglesias de Asia, él dirá de nuevo, quien tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él dice, escucha bien. Él dice, presta atención, destaca la responsabilidad de quien escucha, porque si tú y yo no damos la atención necesaria, eso implica una actitud de temor, un sentido de respuesta, de decidir combinar la palabra con fe en el corazón, como dice en Hebreos. Si tú y yo no actuamos bien, la palabra no producirá el efecto que necesitamos, pero si escuchamos bien, podremos vivir algo profundo, poderoso y sobrenatural de parte de Dios en nuestras vidas. Así que mi oración y deseo es que puedas procesar estas verdades, que sigas haciendo esto en los próximos 2 videos y que tu vida reciba el impacto de aplicar estos principios.